las entidades económicas. La oferta es la cantidad total de un bien que todos los productores en un mercado están dispuestos a vender, y la demanda, pues la cantidad total de un bien que todos los consumidores están dispuestos a comprar en un mercado. Entonces, mencionábamos que retomamos el modelo de oferta y demanda y recordemos algunos de los supuestos clave de este modelo. Primero, pues que nos enfocamos solamente en la oferta y en la demanda de un solo mercado, ¿verdad? Es la cualidad de la microeconomía, que analizamos mercados. Recuerden que la otra parte de la economía, la macroeconomía, bueno, sí aborda toda la economía como un todo, pero en la microeconomía analizamos mercados. Entonces, cuando hablamos de la oferta y la demanda, estamos hablando de un solo mercado. En la versión más sencilla, todos los bienes comprados y vendidos en el mercado asumimos que son idénticos, ¿de acuerdo? No siempre es así, pero en el modelo más sencillo sí asumimos este supuesto, que todos los bienes que se analizan en el mercado son idénticos. Les menciono aquí, para que no se queden con esa idea, otras versiones de modelos de análisis parcial relaja este supuesto, y entonces se puede analizar situaciones donde los bienes son esencialmente el mismo, pero hay diferencia, por ejemplo, en calidad, o los consumidores perciben que es distinto al resto, etcétera, ¿verdad? Pero en la versión más sencilla, pues asumimos que son iguales. Todos los bienes vendidos en el mercado se venden al mismo precio y todos tienen la misma información sobre los precios. Es decir, estamos asumiendo información que es simétrica y completa, ¿de acuerdo? Igual, hay otros modelos que relajan este supuesto para analizar qué pasa cuando hay información asimétrica o incompleta. Entonces, bueno, pues el tercer supuesto que nos dice el autor que recordemos, pues es el de información completa. 4. Hay muchos compradores y vendedores en el mercado. Igual que los supuestos anteriores, podemos en otra versión, pues analizar qué sucede cuando hay pocos compradores o vendedores, ¿verdad? Se analiza usualmente con teoría de juegos, ya que pues entra aquí análisis de estrategia, pero en la versión más sencilla asumimos que hay muchos compradores y vendedores, es decir, el supuesto implícito de que son precio aceptantes, tanto compradores como vendedores. Cuando hay pocos, entonces se tiene cierto poder sobre el precio. Entonces, luego el autor aborda los factores que estudian la demanda y los factores que estudian la oferta. Comenzando con la demanda, pone el ejemplo de un mercado de tomates, que es un bien muy popular, y entonces pues nos menciona que qué factores explican la demanda, pues principalmente el precio. Normalmente cuando sube el precio, pues disminuye la cantidad de producto que se consume, y viceversa, ¿verdad? Si baja el precio, se tiende a consumir más. Otro factor, pues, ¿de qué depende la demanda de tomates? Pues del número de consumidores. Entre más consumidores, más demanda; menos consumidores, menos demanda. El ingreso o riqueza del consumidor, si se trata de un bien normal, bueno, pues al aumentar el ingreso o riqueza del consumidor, se tiende a consumir mayor cantidad del mismo. Otro factor que explica la demanda son los gustos del consumidor, ya sea, por ejemplo, por campañas de mercadotecnia, de publicidad, o bien porque se descubre alguna información científica a favor o en contra del consumo de cierto producto, pues esto afectará gustos y preferencias de los consumidores. Quinto factor que menciona el autor, pues nos dice que la demanda depende del precio de otros bienes, ¿verdad? Ya lo platicábamos también en clase.
Cuando este producto está relacionado con otros productos, de manera que son complementos o sustitutos, entonces el cambio en el precio de esos otros productos afecta la demanda del que estoy analizando. Un sustituto, pues es aquel bien que se puede consumir en lugar del primero. Y un complemento es aquel que se utiliza, se consume junto con el bien que estoy analizando. La curva de demanda es la representación gráfica de la relación entre precio y cantidad. ¿De acuerdo? Pues también ya mencionábamos en clase que nosotros vemos en los modelos que decimos, a ver, la condición de equilibrio es que la demanda es igual a la oferta y luego se define la demanda y se define la oferta. Y entonces tenemos Q como función de P y Q como función de P para expresar la oferta y la demanda. Pero lo que nosotros vemos graficado en el modelo de oferta y demanda, que es la curva de demanda, se grafica con la función inversa de demanda, ¿verdad? O sea, es decir, podemos decir que esta es la función inversa de demanda o la curva de demanda, ¿verdad? No es la función de demanda, porque si no tendremos aquí Q en el eje vertical, ¿verdad? Es la inversa de la función de demanda o simplemente curva de demanda. Y bueno, usualmente pues encontramos una relación negativa entre el precio y la cantidad del producto. Y a esta relación negativa pues es tan común que incluso pues es lo que nos menciona la ley de demanda, ¿verdad? Que suponiendo que los otros factores que afectan la demanda permanecen constantes, ceteris paribus, un aumento en el precio nos lleva a que la cantidad baje, ¿verdad? Igualmente, suponiendo que los otros factores que afectan la demanda permanecen constantes, si baja el precio, aumenta la demanda. Sí, a eso se refiere la ley de demanda. Y pues el autor también nos explica un poco sobre la representación matemática de la curva de demanda. Y les explica pues lo que vimos en clase, ¿verdad? Que tenemos aquí la función de demanda y para graficar pues necesitamos despejar el precio. ¿Sí? Simplemente lo que hace es despejar el precio y encontramos que la función inversa de demanda es 5 menos 0.005Q. Y esta es la que va a dar lugar a la curva de demanda. ¿Sí? Aquí especifica pues que es la inversa. Y también nos invita a identificar que este 5 pues se refiere al intercepto y nos dice pues el precio al que pues se deja de estar dispuestos a consumir el producto, ¿verdad? O sea, lo máximo sería 5, pero cuando se llega a 5, pues ya la cantidad es 0. Y que conforme aumenta la cantidad, pues va a ir bajando el precio. ¿Qué tanto? 0.005 por cada unidad de cantidad que vaya aumentando. ¿Sí? Como lo vemos aquí, ¿no? Si baja, si aumenta en una unidad la cantidad, bueno, por eso el primer punto señalado pues está en 200, ¿no? Porque el precio bajaría a 0.005, ¿verdad? Unidades. Entonces, aquí en el punto A, cuando la cantidad aumentó en 200, bueno, pues ya bajó en una unidad del precio. Y así consecutivamente, ¿no? Entonces, pues aquí nos recuerda el autor que la cantidad demandada depende del precio principalmente, pero también hay otros factores importantes que explican la demanda. Cuando cambia el precio, que es uno de los principales factores,
pues noten que son saltos sobre la misma curva, ¿verdad? O sea, es la misma curva de demanda, pero son saltos sobre la misma curva. Nos movemos de un punto a otro. ¿Qué pasa cuando cambia uno de los factores, de los otros factores que explican la demanda y que es diferente del precio? Bueno, pues en primer lugar tenemos que identificar si va a provocar un efecto positivo o negativo. Si es un efecto positivo, sería un desplazamiento a la derecha. Y si es un efecto negativo, sería una contracción de la curva, ¿verdad? O sea, un movimiento hacia la izquierda, como lo vemos aquí, ¿verdad? Decíamos que uno de los factores que explican la demanda son los gustos y preferencias, y que los gustos y preferencias se pueden modificar, por ejemplo, con difusión de información científica. Si se difunde información respecto a que el consumo de tomate disminuye la probabilidad de adquirir cáncer, pues claro que va a afectar gustos de manera positiva, es decir, las personas van a querer consumir más tomate. Y por lo tanto, a cada uno de los precios nos vamos a mover a la derecha, ¿sí? Independientemente del precio, bueno, nos movemos a la derecha. Asimismo, si se sospecha que los tomates son fuente de salmonela, entonces pues afectaría negativamente gustos y preferencias y se movería hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y así con cada uno de los factores que explican la demanda, cuando cambian alguno de ellos y afecta positivo o negativamente, pues sería así como lo expresaríamos en el modelo. Efectos positivos a la derecha, efectos negativos hacia la izquierda. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, maestra. Gracias. Todo bien, maestra. Muy bien, entonces, bueno, aquí el autor hace énfasis en el uso del lenguaje. Cuando decimos que hay un cambio en la demanda, estamos en la parte derecha. Si es un cambio en la demanda, se refiere a desplazamientos, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y cuando habla de cambio en la cantidad demandada, entonces son saltos sobre la misma curva. ¿Sí? Saltos sobre la misma curva se refieren a cambios en la cantidad demandada. Porque de hecho, bueno, baja el precio, por ejemplo, y entonces cambia la cantidad que se demanda, ¿verdad? A dicho precio. Y cambio en la demanda se refiere a toda la curva. Entonces hace énfasis pues en el uso correcto del lenguaje económico. Ahora, ¿por qué si hay varios factores que explican la demanda? Solamente vemos en el gráfico 1, que es el precio. Bueno, pues también te explica que pues el precio, en primer lugar, pues es muy importante, es un determinante, tal vez más fuerte que otros factores, y que también, además de que explica la demanda, también explica la oferta. Por eso es que lo vemos reflejado en el gráfico. Es común, es un factor común tanto para la oferta como para la demanda. Luego sigue explicando factores, pero ahora que explican la oferta, ¿verdad? Nos vuelve a mencionar pues el precio. El precio, que si bien es lo que paga el consumidor, pues el precio es el ingreso que obtiene el productor por cada unidad vendida. Por lo tanto, el cambio en el precio, por supuesto que va a afectar cómo va a reaccionar el productor. Si aumenta el precio, significa que puede cubrir mayores costos, por lo tanto estaría dispuesto a producir y vender mayor cantidad del producto. Si baja el precio, significa que el ingreso por unidad baja, ¿verdad? Entonces, pues baja la expectativa de ganancia y por lo tanto, pues ya no puede incurrir en ciertos costos, por lo que tendría que bajar la cantidad producida y vendida. Ajá. Y bueno, otros factores
serían los costos de producción. Para esto tendremos que observar la función de producción, por ejemplo, del productor, y ver, bueno, pues los costos, pues depende de lo que suceda en los mercados de factores de producción, ¿verdad? ¿Qué sucede en el mercado, por ejemplo, de trabajo? ¿Qué sucede en el mercado de capital? Entonces afectará el precio de esos insumos, por lo que a la vez, pues afectaría nuestros costos de producción, ¿sí? Si aumenta el precio del capital, es decir, para comprender esto del precio del capital, nos menciona el autor que imaginen que son dueños de un tractor, creo que ya lo había mencionado en clase, y si son dueños del tractor, tienen varias opciones: rentarlo en el mercado, y eso es tal cual, pues la renta del capital. Pueden usarlo para la producción, no estarías pagando una renta, pero sí estarías dejando de ganar lo que te pagarían en otro lugar para tu producir, entonces sí es un costo. O no hacer nada, y si no haces nada también incurres en un costo. ¿En cuál? Bueno, pues en que lo puedes utilizar ya sea para la producción o lo puedes rentar y estarías dejando de ganar eso. Entonces, bueno, esto para hacer hincapié que los costos de producción afectan la cantidad que están dispuestos a ofrecer. Por supuesto, otro factor que influye en la oferta, pues es el número de vendedores. Y otro factor que menciona este autor, no así algunos otros, es qué tantas opciones de inversión tiene este productor, ¿verdad? Si este productor tiene otras opciones de inversión, entonces pues la oferta va a ser sensible. Pero si no tiene muchas otras opciones de inversión, por ejemplo, no tiene conocimientos de otros mercados más que de ese, entonces será menos propenso a dejar de producir, ¿verdad? Será menos sensible esa oferta. Entonces, bueno, luego expresa gráficamente la oferta de tomates que relaciona el precio y la cantidad, y nuevamente hace hincapié en que se trata de la curva de oferta que se grafica con la función inversa de oferta. También te muestra las matemáticas de la curva de oferta a partir de una función de oferta, donde vean que aquí hay una relación positiva entre precio y cantidad. Entonces, si bien es una función muy sencilla, cumple con la ley de oferta. Aquí hay una relación positiva entre precio y cantidad. A simple vista podríamos pensar que este signo negativo nos afecta, pero no, porque este término es independiente, no depende de P, ¿verdad? Entonces, si aumenta P, la cantidad va a aumentar, hay una relación positiva. Entonces, a partir de la función de oferta, despejamos el precio y encontramos la función inversa de oferta, que es lo que ustedes practicaron en clase. Y con esta función, entonces sí, graficamos, ¿verdad? Cuando Q es igual a 0, el precio es igual a 1. Entonces parte del eje positivo en P del 1. De ahí parte de forma positiva. Conforme aumenta Q, pues el precio va a aumentar en 0.005 unidades, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Cuando Q es 0, el precio es 1. Y conforme Q aumenta en una unidad, el precio aumenta a 0.005. Por eso nuevamente tenemos que el siguiente punto, el precio 2, está donde Q es igual a 200. ¿Sí? Entonces también aquí pues te invita a identificar muy bien el intercepto y la pendiente. Entonces, y además también te dice que identifiques la diferencia entre decir cambio en la cantidad ofrecida y también cambio en la oferta. Entonces aquí cuando cambia el precio, entonces vemos cambios en la cantidad ofrecida, ¿verdad? De punto en punto
sobre la misma curva de oferta. Cambia el precio y lo vemos, ese cambio sobre la misma curva de oferta. Es la misma oferta, vean. Por lo tanto, al igual que en la demanda, si cambia algún factor que explica la oferta, lo vamos a ver como un desplazamiento. Si es un cambio positivo, es a la derecha, y si es un cambio negativo, es a la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando decimos cambio en la oferta, se refiere a que se va a desplazar. Cambio en la cantidad ofrecida es cambio sobre la misma curva, ¿sí? Esto sería cambio sobre la misma curva, es decir, cambio en la cantidad demandada, ofrecida, que estamos hablando de la oferta, ¿sí? Y cambio en la oferta son desplazamientos, ¿sí? Por ejemplo, si cae el salario, entonces significa que bajó el costo de producción y eso afecta positivamente la oferta. Entonces sería un desplazamiento a la derecha, ¿sí? Se traslada a la derecha. O al revés, si resulta que aumenta el salario mínimo, eso afecta mis costos de producción negativamente, porque es más caro producir. Por lo tanto, se contrae la oferta a la izquierda, ¿verdad? O sea, aquí deben, hago hincapié en que el cambio negativo es a la izquierda, porque podrían pensar que es un cambio positivo porque cortan un punto más arriba en el eje P, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la oferta, es la cantidad, y entonces a la derecha es un cambio positivo, a la izquierda un cambio negativo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí dice, ¿por qué el precio también se trata de manera diferente para la oferta? Dice, las curvas de oferta aíslan el efecto de los precios sobre la oferta, al igual que las curvas de demanda aíslan los efectos del precio sobre la demanda. Mencionamos que una de las principales razones para este enfoque en el precio de la curva de oferta es que el precio es el único factor que tiene una influencia directa tanto en la demanda como en la oferta. El precio es el elemento crítico que une los dos lados del mercado. El papel del precio también en el lado de la demanda como en el lado de la oferta de mercado significa que los precios pueden ajustarse libremente para igualar la cantidad demandada por los consumidores con la cantidad ofrecida por los productores. Cuando esto sucede, tenemos un mercado en el que todos los que quieren comprar al precio actual pueden hacerlo y todos los que quieren vender al precio actual del mercado también pueden hacerlo. También podemos usar el modelo de oferta y demanda para predecir cómo los cambios en los factores no relacionados con el precio afectan los resultados del mercado. Sin embargo, antes necesitamos identificar un precio inicial de mercado y una cantidad vendida. Tratar al precio como especial nos permite hacer esto. Y entonces con esto, pues presenta el equilibrio de mercado. Decíamos que el equilibrio de mercado pues es una situación donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, que se da en este punto, ¿no? Y el precio de mercado es aquel que iguala la oferta y la demanda. E igualmente pues te presenta las matemáticas del equilibrio, cómo encontrar el equilibrio. Pues te dice, si esta es la demanda y esta es la oferta, el equilibrio se da donde la demanda es igual a la oferta. Aquí deben tener cuidado en ir desarrollando paso por paso. El autor presenta así, si bien es repetitivo, lo vuelve a mencionar. Ponemos aquí, definimos demanda igual a la oferta y debajo de donde tienes la demanda, pones la demanda. Debajo de la oferta, pones la oferta y sigan ese orden. Igual y se desarrolla en vertical, ¿sí? Esto lo menciono porque pues en clase veía que comenzaban a desarrollar el equilibrio no partiendo del principio. O sea, simplemente como que eso lo tienen en la mente y luego lo comienzan a despejar sin escribirlo. Entonces, por favor, no se coman pasos. Es mejor que sea repetitivo a que luego se cometa un error que por no llevar el hombre, o sea, que se comete, pudiéndolo evitar, llevando cierto orden.
¿Sí? Entonces, bueno, igualamos la demanda y la oferta y despejamos el precio y encontramos el precio de equilibrio. Luego lo sustituimos en la oferta o en la demanda y encontramos la cantidad de equilibrio. Por ejemplo, aquí el autor lo sustituye en la demanda. Sustituye el precio, lo evalúa y entonces se encuentra la cantidad de equilibrio. ¿Verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. Como ven, bueno, pues es lo que han estado practicando, lo que hicimos en clase y lo que tienen pendiente por desarrollar. El primer ejercicio que son los 6 modelos y luego el segundo ejercicio que analiza cambios en la oferta y en la demanda. ¿Por qué los mercados se mueven hacia el equilibrio? Bueno, terminando la sesión les voy a habilitar la siguiente actividad que de hecho se llama de esa manera, ¿por qué los mercados se mueven hacia el equilibrio? Y parte el autor explicando un precio diferente del precio, por ejemplo, del equilibrio. En el panel A analiza un precio por arriba del equilibrio. Si tomamos este precio y lo sustituimos en la función de demanda, te da esta cantidad. Si lo sustituimos en la oferta, te da esta cantidad. Por lo tanto, a este precio mayor, la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Entonces, tenemos exceso de oferta, ¿verdad? Cuando hay en el mercado más oferta que demanda, eso empuja el precio hacia abajo, ¿sí? Lo empuja hacia abajo simplemente ¿por qué? Porque los productores pues quieren colocar el producto en el mercado y si quieren hacerlo, entonces tiene que ser, o sea, hay presiones para que el precio baje. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que ya no haya presiones, ¿verdad? Hasta que se equilibran nuevamente las fuerzas de la oferta y la demanda. ¿Qué pasaría si el precio bajara de más? Bueno, pues si baja de más, tendríamos que la oferta sería menor que la demanda. Y si la demanda es mayor que la oferta, pues imaginen una situación de mercado así, donde se desea el producto, se está demandando el producto y no hay suficiente. Entonces eso también genera presión en el mercado para que el precio suba. Si sube el precio, pues incentiva la oferta, desincentiva la demanda, ¿verdad? Aquellos consumidores que tienen una disposición a pagar menor, pues dejan de demandar. ¿Hasta qué punto? Hasta que volvemos nuevamente al equilibrio, ¿sí? Entonces es por eso que si no hay restricciones de precio, es decir, que por ley no se deba respetar cierto nivel, entonces naturalmente sí se llega al equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos fuera del equilibrio hay presión para que suba o para que baje el precio, con exceso de oferta o con exceso de demanda. Si hay alguna restricción en el precio, bueno, pues aunque haya esas presiones, pues el mercado no va a llegar al equilibrio. O sea, por ejemplo, cuando se imponen un precio mínimo por arriba del equilibrio, sí, que sería una política gubernamental para garantizar un ingreso a los productores, entonces no puede bajar el precio por ley y se queda permanentemente en exceso de oferta, es decir, pues mayor producción que lo que se demanda, ¿sí? Y si por ley no se puede bajar, bueno, pues entonces así se queda. Pero si no hay restricciones, sí se llega al equilibrio. Igual acá, si el precio es muy bajo y entonces se impone por ley un precio bajo, por ejemplo, el de las tortillas. Si se impone que el precio sea no de 15 o de 16, sino de 10 pesos, entonces eso afecta el ingreso de los productores, ¿están de acuerdo? O sea, si ya no pueden cubrir costos, pues a lo mejor tienen que despedir, disminuir horarios por lo mismo, etcétera. Es decir, comienza a haber exceso de demanda, más demanda que oferta, ¿verdad? Entonces hay presiones para que el precio suba para poder cubrir
los costos. Si el precio empieza a subir, entonces empieza a incentivar la oferta, a desincentivar pues algo de demanda hasta que se llega nuevamente al equilibrio. Y bueno, excedente pues es la cantidad en la que la cantidad ofrecida supera la cantidad demandada cuando el precio es superior al precio de equilibrio. Escasez es cuando la cantidad en que la cantidad demandada supera la cantidad ofrecida cuando el precio de mercado es inferior al precio de equilibrio. ¿De acuerdo? Menciona el autor también que es importante notar que en el mundo real un equilibrio puede ser misterioso. En nuestro modelo estilizado, estamos actuando como si todos los productores y consumidores se reunieran en un solo lugar e informaran a una especie de subastador cuánto quieren producir o consumir a cada precio. El subastador combina toda esta información, calcula y anuncia el precio de equilibrio de mercado y solo entonces todos los vendedores y compradores realizan sus transacciones al precio de equilibrio anunciado, pero pocos mercados funcionan de esta manera en el mundo real. Entonces, bueno, pues ustedes con la experiencia que tienen en el conocimiento de algunos mercados, se pueden dar cuenta de cómo en la realidad se van ajustando, o sea, la dinámica, la interrelación pues de los consumidores y los productores, poco a poco llevan al equilibrio, o sea, no es así tan inmediato como lo vemos aquí en el gráfico. Ahora analizamos los efectos del desplazamiento de la demanda y bueno, luego de analizar esto, el autor analiza los efectos en el desplazamiento de la oferta. Esto es necesario, por ejemplo, para el ejercicio 2 que están desarrollando. Entonces, por ejemplo, si cae la demanda, o sea, estoy hablando de que toda la curva se va a mover. Cae la demanda significa que se desplaza a la izquierda. Decimos, por ejemplo, que si se sospecha que es fuente de salmonera el tomate, entonces va a caer la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos tiene sobre el equilibrio? Es decir, ¿qué efecto tendrá sobre precio y cantidad de mercado? Bueno, pues matemáticamente simplemente es calcular el equilibrio con la nueva demanda y con la antigua oferta. Vean que es la misma, ¿verdad? Y encontramos precio y cantidad, ¿sí? En la dinámica de cómo se llega al equilibrio, pues pensemos, si inicialmente no hay presiones, ¿verdad? La oferta es igual a la demanda, pero si de repente a este precio, esta es la oferta, porque aquí está la oferta, pero ya no es la demanda, por acá estará la demanda. Entonces vean que de momento se genera un exceso de oferta porque cayó la demanda. Entonces se genera un exceso de oferta y cuando hay exceso de oferta, ¿qué pasa? Pues hay presiones ¿para qué? Para que el precio caiga, ¿de acuerdo? Para que el precio caiga. Entonces comienza a caer el precio hasta que llega nuevamente al equilibrio, al nuevo equilibrio. Entonces, si cae la demanda, pues usualmente cae el precio y cae la oferta. Perdón, cae la cantidad de equilibrio. Es decir, la vendida y ofrecida, bueno, pues disminuye, ¿verdad? Y te muestra un ejemplo numérico, ¿verdad? Que es calcular el equilibrio, pero con la nueva demanda. Ahora los efectos del desplazamiento de la oferta. ¿Cuál va a ser el efecto en el equilibrio de mercado cuando cambia la oferta? Es decir, cuando se desplaza toda la oferta a la derecha, es decir, aumenta la oferta. Por ejemplo, sale al mercado un fertilizante más barato y efectivo, ¿verdad? O sea, eso puede ser debido a un avance tecnológico, ¿no? Entonces, eso favorece la oferta, por lo tanto, puedo producir a cada uno de los precios del mercado, puedo producir más. Es decir, se expresaría como un desplazamiento a la derecha. Entonces, pensemos, estamos en el equilibrio 1
donde no hay presiones, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, pero luego cambia la oferta, por lo tanto, bueno, esta sigue siendo la demanda, pero ahora la oferta estará acá, a este precio, la oferta está acá, ¿sí? Ya no está aquí, ya está acá. Entonces, la oferta es mayor que la demanda, por lo que hay presiones ¿para qué? Para que el precio baje, ¿sí? Entonces, baja el precio, ¿hasta qué punto? Hasta que nuevamente la oferta es igual a la demanda, ¿sí? En el equilibrio 2. ¿Cuál es el efecto entonces de un desplazamiento a la derecha de la oferta? Pues vemos que cae el precio y aumenta la oferta, ¿verdad? Entonces esto lo tenemos que analizar con orden paso a paso. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues igualamos la demanda y la oferta, pero aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, pues va a ser la misma demanda, noten, es la misma demanda, pero ahora tenemos una nueva curva de oferta. Entonces, es la misma demanda, pero ahora con la nueva oferta y se desarrolla el equilibrio, se encuentra el precio de equilibrio, se sustituye en la oferta o en la demanda nueva, o sea, si es en la nueva, tiene que ser la oferta nueva o la demanda, y se encuentra pues la nueva cantidad de equilibrio. ¿Sí? Entonces aquí te resume pues los impactos, ¿no? Cuando aumenta la demanda, cuando disminuye la demanda, aumenta la oferta, disminuye la oferta, y pues qué impactos tiene sobre precio y cantidad. Pero por supuesto, pues esto no es para aprendérselo de memoria, ¿no? Es para analizar gráficamente y pues corroborar si es así o no. ¿Sí? Entonces, bueno, para realizar el ejercicio 2, deben analizar, voy a meterme en la tarea, ¿sí? Voy a dejarle hasta aquí el tema. Lo que sigue, a ver, permíteme, bueno, nada más lo voy a mencionar rápido. Dice, ¿qué determina que el tamaño del cambio en el precio y la cantidad demandada? ¿Qué determina el tamaño del cambio en el precio y la cantidad? La elasticidad, ¿de acuerdo? Es lo que determina. Por ejemplo, aquí tenemos que el cambio es igual en la demanda, tanto en el panel A como en el B. El cambio en la demanda es el mismo, pero ¿qué es lo que cambia? La oferta es diferente, ¿están de acuerdo? Aquí la oferta es más horizontal, es más elástica. Y en el panel B, la oferta es más vertical, es decir, es más inelástica. Entonces, en ambos casos tenemos lo que ya dijimos, aumenta la demanda y pues aumenta el precio y aumenta la cantidad. Aumenta la demanda, aumenta el precio y aumenta la cantidad. Pero noten que en el panel A, el cambio en el precio es menor que el cambio en la cantidad. Y en el panel B, el cambio en el precio es mayor que el cambio en la cantidad. ¿Por qué? Porque si es el mismo cambio en la demanda, el mismo efecto, ¿verdad? La misma intensidad, el impacto es diferente. Pues depende de la elasticidad, ¿verdad? Aquí tenemos una oferta más plana y por eso, pues el cambio en la cantidad fue mayor, ¿sí? Aquí es más vertical, más inclinada, entonces por ello el cambio en la cantidad fue menor. Y aquí lo contrario, lo que cambia es la demanda. Aquí tenemos una demanda más elástica, por lo tanto el cambio en la cantidad es mayor. Una demanda más inelástica, el cambio en la cantidad es menor. ¿Sí? Para que lo identifiquen, por favor. Hay que estudiar con cuidado este capítulo. Vean que aquí la oferta es la misma en ambos casos. El cambio en la oferta también es la misma. Lo único que se modifica es la elasticidad de la demanda. Cuando es más elástica, el cambio en la cantidad es mayor. Cuando es más inelástica, el cambio en la cantidad es menor.
Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio cuando ambas curvas se desplazan? Por ejemplo, aquí partimos del punto del precio 1Q1 en el equilibrio 1, esta demanda y esta oferta. Luego sucede que se contrae la oferta y también sucede que se contrae la demanda. Supongamos, por ejemplo, aumenta el salario mínimo, por lo tanto es más costoso producir y por eso se contrae la oferta. Y por otro lado, hay una noticia de que el tomate es fuente de salmonela, por lo tanto cambia la demanda. ¿Qué efectos tendrán estos dos cambios en el mismo mercado? Uno por parte de la oferta y uno por parte de la demanda. ¿Cuál será el impacto en el equilibrio de mercado? Si cae la oferta, pues me indicaría que va a aumentar el precio. Pero si cae la demanda, pues empujaría el precio hacia abajo. Entonces, noten que en ambos casos disminuye la cantidad de equilibrio, pero hay incertidumbre sobre qué va a pasar con el precio, ¿de acuerdo? Porque si disminuye la oferta, empuja el precio hacia arriba. Disminuye la demanda, empuja el precio hacia abajo. ¿Cuál va a ser el impacto final? Bueno, pues se suman los efectos y el que es mayor, pues será ese resultado. Podría ser que no cambie el precio o podría ser que el resultado es menor o mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los impactos van en sentido contrario y entonces si hay una diferencia en las fuerzas, pues el resultado será el del impacto mayor, ¿verdad? Simplemente. Aquí están suponiendo que el impacto en la oferta fue mayor y por lo tanto sí subió ligeramente el precio. Y te plantea distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, aquí la situación inicial está aquí en el equilibrio 1, aumenta la demanda y disminuye la oferta. En el panel B, nuevamente el equilibrio 1 es el de las curvas azules. Está suponiendo que aumenta la demanda y que disminuye la oferta. El equilibrio inicial está en las azules, aumenta la demanda y disminuye la oferta. Es decir, en los tres casos está suponiendo que aumenta la demanda y disminuye la oferta, pero los resultados son diferentes, ¿verdad? ¿De qué depende? Bueno, pues de cuál efecto fue mayor. Por ejemplo, en el panel A, pues el efecto mayor fue el cambio en la demanda, porque aumenta la demanda y pues hace que la cantidad suba y el precio suba, y si cae la oferta, pues provoca que la cantidad baje, e igual que el precio suba. En los tres casos vean que no hay duda de que el precio va a subir, ¿sí? Porque los dos efectos hacen que el precio suba. Aquí la duda es qué va a pasar con la cantidad de equilibrio, ¿sí? Como en el panel A suponen que el cambio en la demanda fue mayor, pues entonces aumentó la cantidad. Aquí suponen que los efectos se compensan, por lo que la cantidad no cambia, solamente aumentó el precio. Y finalmente en el panel C, pues suponen que el efecto fue mayor por parte de la oferta y por lo tanto disminuyó la cantidad, ¿sí? Para que lo analicen con cuidado, ¿sí? Luego comienza con la definición de elasticidad, ¿sí? Solamente lo voy a leer y sería con lo que vamos a continuar en clase, ya que analicemos pues los ejercicios que tenían pendientes. Luego comenzamos con elasticidad. Nada más voy a mencionarles que elasticidad pues es la relación en el cambio porcentual de un valor ante el cambio porcentual en otro. La elasticidad del precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada resultante de un cambio en el 1% del precio. Y la elasticidad del precio de la oferta es el cambio porcentual en la cantidad ofrecida ante un cambio del 1% en el precio, ¿sí? Solamente hasta ahí lo defino. Lo vamos a continuar en clase, como ya les mencioné.